murió en el aire. Un hombre que había llenado pantallas, teatros y plazas. Un gigante capaz de mirar a cámara y hacer que te doliera el pecho. No alcanzó a volver a casa. El avión bajó de urgencia y aún así, el final llegó antes que la pista. Y lo más salvaje es esto. Ese mismo hombre, décadas antes, había empezado su vida con las manos negras de polvo, vendiendo golosinas en un Madrid de sirenas y hambre, con el miedo metido en los huesos y un sueño que parecía una broma cruel. Porque Francisco Paco Raval Valera no nació en un escenario. Nació en un poblado minero, en la cuesta de Goz, cerca de Águilas, Murcia, donde el aire no se respiraba, se masticaba. Allí el mundo tenía un color fijo, el de la tierra en la ropa, la tierra en la piel, la tierra en la garganta, y a su alrededor, hombres que tosían como si dentro llevaran piedras. Su padre era minero, y el minero en la España de entonces era un reloj de arena. Cada jornada le quitaba un grano de vida. Silicosis. Esa palabra que suena a metal era una sentencia silenciosa. Paco crece viendo esa cuenta atrás sin necesidad de que nadie se le explique. Aprende pronto lo que muchos no aprenden nunca. El tiempo no es una idea filosófica, es un cuerpo que se gasta. Cuando Paco tiene 6 años, la vida pega un giro brusco, como una locomotora que cambia de vía en plena noche. Las minas dejan de ser lo que eran, inundaciones, ruina, el trabajo desaparece, y su familia se traslada a Madrid. Madrid no los recibe, los traga. Una ciudad enorme, gris, que se prepara para la tormenta de la guerra civil, y donde un niño de provincia aprende que el hambre también tiene sonido. El sonido del estómago de tu madre tratando de engañarse a sí mismo. Paco, el tercero de 4 hermanos, se convierte en adulto sin ceremonia. Para ayudar en casa hace oficios pequeños, urgentes, casi invisibles. Vende cosas, corre, regatea. Aprende a leer las miradas de los mayores, a saber cuándo alguien está a punto de estallar, cuándo una palabra puede costarte un golpe. Mientras, por la noche, estudia. No por romanticismo, por supervivencia. En un colegio nocturno, con sueño pegado a los párpados, se aferra a las letras como quien se aferra a una barandilla en un barco que se inclina. Y entonces aparece un detalle que parece sacado de una película, y sin embargo es real. Un cura que le enseña matemáticas. No es un santo de estampita, es un hombre práctico que ve algo en ese chaval flaco, con ojos demasiado serios. Se hace amigo de su padre, y a través de esa amistad, Paco encuentra una puerta. La puerta no lleva a un palacio, lleva a unos hangares recién inaugurados, los estudios Chamartín. Paco entra allí siendo casi un adolescente, con 16 años, como aprendiz de electricista. Su trabajo es humilde, cables, focos, sombras, subir y bajar escaleras, encender un sol artificial. Y sin embargo, lo que ve es magia. Porque en Chamartín aprende el gran truco del cine. La realidad no manda, manda la luz. Un rostro iluminado en el ángulo correcto puede parecer rey aunque venga de un barrio sin pan. Mientras coloca focos, Paco mira a los actores como quien mira un idioma extranjero. Ellos hablan con el cuerpo, con el gesto, con el silencio. Él se queda con eso dentro, como una brasa. Y aquí ocurre el primer twist. El electricista empieza a colarse en el cuadro. Primero como extra. Un cuerpo más en el fondo, una sombra que cruza. Luego, un día, alguien falta. Un día, una frase necesita dueño. Y Paco, que está allí, que conoce el ritmo del set, que no tiembla ante la cámara porque ya ha sobrevivido a cosas peores, se atreve. No es un descubrimiento romántico, es un asalto. Un robo a mano armada al destino. Empieza a aparecer en películas, a rozar el cine por dentro, como si se metiera en una habitación prohibida. Y lo hace en una España difícil, con censuras, jerarquías, apellidos que abren puertas y apellidos que las cierran. Él no tiene apellido de salón, tiene apellido de polvo. Pero Paco tiene algo que no se compra, hambre. Hambre literal y hambre de mundo. Y esa hambre lo vuelve feroz.
Mientras el cine le abre rendijas, el teatro le abre un abismo. En 1947, entra en compañías importantes. Se sube a escenarios donde el error se pala en directo, sin montaje, sin segunda toma. Allí descubre el vértigo más puro, el público respirando contigo. Un silencio que pesa toneladas, una risa que te salva, un bostezo que te mata. Y en esos pasillos de teatro, donde huele a maquillaje, a madera vieja y a nervio, conoce a Asunción Balaguer. Aquí el contraste es brutal, casi cinematográfico. Él, el hijo del minero murciano, el chaval que aprendió pronto a apretar los dientes. Ella, actriz formada, con otro tipo de mundo alrededor. Y aún así, se encuentran. No como una postal, sino como dos profesionales que se reconocen. Asunción no se enamora de una promesa, se enamora de una energía. Paco no se enamora de una dama, se enamora de una cómplice. El romance no ocurre en cafés con violines, ocurre entre giras, cansancio, camerinos, trajes sudados, carteles pegados con prisas. Ocurre en la realidad, y por eso dura. En 1951 se casan. No es un final feliz, es el inicio del gran combate. Porque casarse no detiene la pobreza, ni detiene la ambición, ni detiene la sombra del régimen, ni detiene el monstruo que vive dentro de Paco. Esa necesidad de demostrar, de conquistar, de subir un peldaño más aunque el cuerpo te pida dormir. Y justo cuando parece que la vida se le ordena, aparece el conflicto central, el rival. No un villano de caricatura, sino un espejo peligroso. En el ecosistema del cine y el teatro español de mediados del siglo XX, hay nombres que suenan a elegancia y dominio. Uno de ellos, Fernando Rey. Un actor con presencia aristocrática, con dicción afilada, con esa facilidad de quien parece haber nacido dentro de una biblioteca. Donde Paco era tierra y fuego, Rey era aire y control. Dos estilos, dos maneras de mandar en una escena, y el mismo territorio. Los papeles grandes, los directores grandes, el reconocimiento que abre fronteras. Paco no odia a Fernando Rey, eso sería simple. Paco lo siente como una amenaza más sofisticada, la amenaza de ser reemplazado por alguien que encaja mejor en los moldes. Porque en un mundo de apariencias, el chico que viene del polvo siempre parece demasiado algo. Demasiado rudo, demasiado intenso, demasiado real. Y ahí nace el motor secreto. Paco empieza a actuar con una urgencia que no se explica solo por el talento. Se explica por una cuenta atrás interna. Su infancia le enseñó que el cuerpo falla, que el trabajo desaparece, que la vida cambia de golpe, que hoy estás y mañana no. Él no sabe aún cómo morirá, ni cuándo, ni dónde, pero siente que tiene que correr. Tiene que correr siempre. Y entonces llega el momento que lo empuja hacia el primer gran salto. El teatro le da prestigio, sí, pero el cine le ofrece algo que parece poder. Poder de alcance, poder de rostro conocido, poder de entrar en hogares donde nadie ha pisado un teatro. En esos años trabaja sin parar, se multiplica, hace de todo, y cuanto más trabaja, más se nota su marca. No actúa bonito, actúa como si le fuera la vida, como si cada escena fuera una pelea por el aire. Y ese estilo atrae, pero también incomoda. Porque en una España que intenta controlar emociones y relatos, Paco es un cuerpo indócil, un actor que no parece obedecer al todo, un actor que, incluso cuando interpreta una frase escrita por otro, la dice como si la estuviera inventando ahí mismo, por necesidad. Otra vuelta de tuerca. Por esos mismos círculos artísticos empieza a moverse una idea peligrosa. Política, compromiso, solidaridad. Gente que se reúne en casas, que habla más bajo de lo normal, que mira 2 veces antes de abrir la puerta. Paco, que viene de una familia trabajadora y ha visto la precariedad en primera fila, no mira eso como un juego intelectual, lo mira como algo personal. Y así, mientras su cara empieza a hacerse reconocible, mientras su nombre deja de ser solo ese chico fuerte que está creciendo, Paco se va convirtiendo también en alguien con postura.
No solo artista, hombre que elige, hombre que se compromete, hombre que entiende que el escenario no está separado de la calle. Y aquí metemos el gancho dentro del propio viaje, casi sin que se note. El mismo Paco que está aprendiendo a dominar la luz en un set, en secreto también está aprendiendo a moverse en un país donde la luz pública quema y la sombra protege. Aprenda a hablar con dobles sentidos. Aprenda a sostener miradas sin delatar a nadie. Aprenda a vivir con una tensión que no se ve, pero se siente. Mientras tanto, la rivalidad con Fernando Rey crece como crecen las cosas serias, sin titulares, sin peleas públicas, con pequeñas puñaladas de destino. Un papel que uno consigue y el otro no. Un director que elige un perfil más adecuado. Una crítica que alaba la contención de uno y llama exceso a la sangre del otro. Un festival donde uno aparece en la foto principal y el otro queda a un lado. Paco lo mastica, no lo presume, lo transforma. Y esa transformación tiene un precio. Agotamiento, noches sin dormir, giras interminables, la familia construyéndose en huecos. Asunción a su lado, no como sombra, sino como columna. Sabe que el hombre con el que se casó vive como si lo persiguiera un tren. A veces lo alcanza, a veces no. En el fondo, el reloj sigue ahí. El reloj del padre que tose en la memoria. El reloj del niño que vendía caramelos. El reloj del joven que aprendió que una oportunidad dura un segundo. Y, ahora, el reloj de un actor que empieza a intuir algo. Su gran batalla no será solo contra la censura, ni contra el hambre, ni contra el cansancio. Será contra la idea de que el poder del cine pertenece a otros. Y cuando Paco Rabanne decide que va a disputar ese poder, lo hace a su manera, sin pedir permiso, con el cuerpo por delante, con la voz como un golpe, con una intensidad que parece demasiado grande para una época que prefería actores domesticados. Es justo aquí, en este punto, cuando el chaval del polvo ya no es chaval, cuando el electricista ya no está detrás del foco, sino dentro del encuadre, cuando el rival ya tiene nombre y rostro, donde la historia se tensa de verdad. Porque lo que viene después no es éxito en línea recta. Lo que viene después es guerra, por papeles, por prestigio, por sobrevivir a un sistema, por conquistar el extranjero, por no perderse en el camino, y por ganar una carrera que, sin que nadie lo diga en voz alta, se parece demasiado a una carrera contra el tiempo. En algún punto de los años 50, Paco Rabanne hace algo que muy pocos se atreven a hacer de verdad. Se pone una fecha límite, como si firmara un pacto con un enemigo invisible. No lo escribe en un papel, porque el papel se puede perder, pero se lo graba en el pecho. 5 inviernos, 5. Ni 6, ni cuando llegue, ni ya veremos. 5 inviernos para dejar de ser el que promete y convertirse en el que manda. No el que pide un papel, sino el que lo arrastra hacia sí como un imán. Porque Paco ha visto demasiado pronto cómo la vida se rompe sin avisar y entiende algo que el resto tarda décadas en aceptar. Si no empujas ahora, mañana no es una garantía, mañana es una trampa. La cuenta atrás no empieza con un aplauso, empieza con un sí, dicho con la garganta seca. Sí a giras interminables. Sí a rodaje donde el frío se mete en los huesos. Sí a escenas repetidas 20 veces hasta que las manos dejan de ser manos y pasan a ser madera. Sí a dormir en cualquier cama, a comer cualquier cosa, a vivir con esa mezcla rara de euforia y agotamiento que te hace reír y llorar en la misma noche. Y mientras tanto, el rival sigue ahí. Fernando Rey, con su calma de hielo pulido, avanzando en el mismo tablero. Un actor que parece diseñado para la elegancia, para el control, para entrar en un plano como entra un señor en un salón, sin pedir disculpas. La industria lo mira y ve clase. Mira a Paco y ve animal. Y Paco lo sabe, y le duele, y lo usa. Porque Paco no compite con Rey solo por papeles.
Compite por la idea de qué tipo de hombre merece ocupar el centro del cuadro. Hay un momento, y los que lo vivieron lo recuerdan como si fuera una escena en blanco y negro, en el que Paco siente que el cine español se le queda pequeño. No por desprecio, por hambre. Siente que dentro de su cuerpo hay historias que no caben en una sala de estar bien iluminada. Necesita barro, necesita calle, necesita pecado, miseria, prisa sucia, santidad falsa. Necesita personajes que ardan. Y ahí entra Buñuel. Luis Buñuel no llega como un maestro amable, llega como un bisturí. Un director que no corta, abre, que no dirige, empuja a la gente hacia un precipicio y les pide que caigan con dignidad. Para un actor como Paco, Buñuel es veneno y antídoto a la vez. Porque Buñuel no busca la corrección, busca la verdad incómoda. Y esa es la materia prima de Raval. Cuando Paco se convierte en Nazarín, no interpreta un cura. Interpreta a un hombre que cree estar haciendo el bien y sin embargo va dejando incendios a su paso. La santidad convertida en conflicto. La bondad convertida en herida. Y de repente ocurre algo que Paco ha deseado en silencio. La cámara deja de mirarlo como un cuerpo fuerte y empieza a mirarlo como un abismo. Ese cambio es poder. El tipo de poder que no se nota en la nómina, pero se nota en las miradas del equipo. En los silencios después de una toma. En los comentarios a media voz. Este hombre tiene algo. Pero el poder, como siempre, exige peaje. Porque el ascenso no lo hace en una autopista. Lo hace en un país donde el aire está lleno de reglas no escritas. Donde una película puede ser aplaudida fuera y castigada dentro. Donde una escena puede costarte enemigos que no dan la cara. Y entonces llega Viridiana. Aquí el universo parece divertirse con Paco, como si quisiera probar su resistencia. En esa película, el rival está dentro del mismo encuadre. Fernando Rey interpreta a Don Jaime. Paco interpreta a Jorge. Dos presencias masculinas muy distintas orbitando alrededor de una historia que es dinamita pura. Y Buñuel, con esa calma de cirujano, los usa como dos fuerzas que tiran del mundo en direcciones contrarias. El rodaje no es un rodaje, es una tensión eléctrica. Porque, sin que nadie lo declare en público, cada escena compartida con Fernando Rey es un duelo. No de gritos, no de insultos, un duelo más cruel, el de la precisión. Rey ataca con la sutileza, Paco ataca con la sangre. Rey domina con la pausa, Paco domina con la mirada que parece decir, si me dejas 1 milímetro, te lo quito todo. Y el espectador, aunque no lo sepa, lo siente. El twist llega después, cuando la película estalla en el mundo real como una granada. Elogios fuera, escándalo, condena moral, prohibiciones. El nombre de Buñuel se pronuncia como se pronuncia un pecado, y el de los actores queda pegado a esa pólvora. Para Paco, eso significa dos cosas al mismo tiempo, más prestigio y más riesgo. A partir de ahí, cada paso hacia arriba tiene el sabor raro del vértigo. Lo llaman desde fuera. Italia, Francia, otros rodajes, otras lenguas, otros ritmos. Y Paco descubre una verdad que lo golpea como un cubo de agua fría. En el extranjero no le piden que sea correcto. Le piden que sea él, que sea intenso, que sea un animal. Justo lo que en casa a veces incomoda. Cuando trabaja con Antonioni en Les Clis, ese mundo frío y moderno, de silencios largos y miradas que nos explican, parece lo contrario de Paco. Y sin embargo, ahí está, metido en una película donde la emoción no se grita, se filtra. Como si el actor de Sangre y Tierra aprendiera a convertirse, por momentos, en humo. Esa capacidad de mutar lo eleva a otro nivel. Ya no es solo un gran actor español. Es un actor europeo. Un actor que puede cruzar fronteras como se cruzan sueños. Y, mientras tanto, el reloj no se detiene. Porque el pacto de los 5 inviernos no era solo ambición, era presión. Y la presión, si no te aplasta, te transforma. Paco empieza a vivir en un modo casi inhumano.
Termina un rodaje y ya está pensando en el siguiente. Sale de una gira y ya tiene ensayo. Su casa se convierte en un lugar de paso, como una estación. Asunción Balaguer, que no es decorado en su vida, sino estructura, aprende a leerle la cara. Sabe cuándo vuelve con luz y cuándo vuelve con sombras. Y ahí aparece otro giro: la familia. Porque el público ve al actor, pero detrás del actor hay un hombre que quiere estar y no siempre puede. Un hombre que, cuando tiene un hueco, lo llena con su gente como quien llena los pulmones antes de sumergirse otra vez. Un hombre que empieza a entender que la gloria también te roba cosas. Que te roba domingos, te roba tranquilidad, te roba anonimato, te roba una vida normal que quizá nunca tuvo, pero que a veces, en secreto, envidia. Y en ese contexto, la rivalidad con Fernando Rey se vuelve más sofisticada, más cruel, porque deja de ser solo quién es mejor, se convierte en quién llega más lejos. Rey empieza a ser el rostro perfecto para un tipo de cine con etiqueta de lujo. Paco, en cambio, se convierte en el rostro de lo visceral, lo humano, lo que no se perfuma. Hay directores que los quieren a ambos, pero por motivos distintos. Y cada elección duele. Hay papeles que Paco siente que le resbalan por una razón que no tiene que ver con el talento. Hay reuniones donde nota que su origen, su manera de hablar, su intensidad, pesan en la balanza como si fueran defectos. Y cada vez que eso ocurre, su reacción no es retirarse, es atacar, trabajar más, arriesgar más, quemarse más. Y aquí va uno de esos golpes visuales que explican una vida mejor que cualquier biografía. Paco, de noche, en una habitación de hotel, repasando un guión con una luz mínima, mientras fuera pasan coches, y él, con los ojos rojos, ensaya una frase una y otra vez. No para decirla bien, sino para que parezca que le están haciendo del alma. Como si el personaje fuera un animal que solo se domestica con repetición y sudor. El cine empieza a tratarlo como a un hombre imprescindible. Y esa palabra, imprescindible, es peligrosa. Te convierte en objetivo. Envidias, rumores, gente que te sonríe con dientes limpios y te clava alfileres en la espalda cuando te giras. Paco aprende a navegar eso con una mezcla de instinto y frontalidad. No es político en el sentido del despacho, es político en el sentido antiguo. Entiende el poder, entiende las alianzas, entiende cuándo un silencio vale más que una frase. Y a la vez no deja de ser el mismo animal de escenario. En teatro, cuando pisa tablas, no actúa bonito. Actúa como si no hubiera mañana. Esa es su marca, esa es su condena, porque el público empieza a esperarlo siempre al límite, siempre a punto de romperse. Y él se lo da, aunque le cueste. Los 5 inviernos se acercan al final, y justo cuando parece que ha ganado, aparece la pregunta que mata a muchos. ¿Y ahora qué? Porque llegar al centro no es el final de la guerra, es el inicio de otra. Paco ya ha cruzado fronteras, ya ha trabajado con nombres enormes, ya ha demostrado que puede ser protagonista, ya ha dejado una huella que no se borra con facilidad. Pero el rival no se ha ido. Fernando Rey tampoco está quieto. El tablero se agranda, el cine cambia, la sociedad cambia. Y el siguiente combate no va a ser por llegar, va a ser por permanecer. Y permanecer, para un hombre que vive como si el tiempo lo estuviera persiguiendo, es el desafío más brutal de todos. Porque para permanecer hay que elegir, hay que decir no, hay que frenar, hay que sobrevivir a uno mismo. Y Paco Rabanne, cuando todavía huele a pólvora de éxito, está a punto de entrar en la etapa más peligrosa, aquella en la que el mundo te aplaude, y tú tienes que decidir qué parte de ti sacrificas para seguir en pie. Hay un instante en la vida de Paco Rabanne que parece una bofetada del destino. Te imaginas a un actor español, curtido a golpes de escenario, a punto de cruzar la puerta de Hollywood, y de repente, por un error absurdo, una confusión de nombres, una llamada mal gestionada, un sí firmado por otros, el papel que iba a cambiarle el tamaño del mundo termina en manos de su rival. Y lo peor no es perder el papel, lo peor es ver cómo esa pérdida construye una leyenda, pero no la tuya. Así se cocina un monstruo.
porque cuando Raval entra en su etapa de madurez artística, ya no actúa para gustar, actúa para vencer. Vencer al miedo, vencer a la fatiga, vencer a los moldes. Y vencer, sí, al fantasma elegante de Fernando Rey, que parece estar siempre a un paso de la misma cima, con el traje impecable y la industria sonriéndole como si fuera el rostro correcto. Y entonces, de golpe, España cambia de piel. Se rompe una época y nace otra. La censura afloja el puño. Los directores se atreven a mirar donde antes estaba prohibido. Y el país, como un animal que sale de una jaula, empieza a gritar cosas que llevaba décadas tragándose. Para Raval, esto no es un contexto histórico, es gasolina. Y aquí viene un gancho que se clava como un alfiler. El mejor Paco Raval, el que se convierte en mito, llega cuando ya no es joven. Llega cuando el cuerpo pesa más, cuando la voz tiene humo, cuando la cara ya no es un lienzo liso, sino un mapa de noches, rodajes, tabaco, risas, rabias. Como si toda esa vida, por fin, encontrara personajes a su altura. Pero la vida no regala esa cima, la cobra. Paco empieza a trabajar con un rigor casi violento, como si cada papel fuera una misión. No es el tipo de actor que llega y hace, es el que llega antes, mira, escucha, huele el lugar, se empapa. Si hay barro, lo pisa. Si hay frío, lo deja entrar. Si hay una escena de humillación, no la interpreta con pudor, la deja morderle la dignidad. Su técnica no es un método académico, es un pacto físico con la verdad. Y en esa forma de trabajar hay un detalle oscuro que pocos quieren admitir. Paco se desgasta a propósito, porque sabe que el público detecta el truco. Sabe que una lágrima falsa huele a mentira. Y sabe que si quiere dominar el plano, tiene que pagar con carne. Por eso, cuando llega el reto que lo consagra para siempre, no lo aborda como un papel importante. Lo aborda como si tuviera que convertirse en otra especie. Los santos inocentes. En el guión, su personaje no es simplemente un hombre. Es un grito social con piernas. Es un ser frágil y a la vez indestructible, marcado por la injusticia, la pobreza, la dependencia, la ternura, y esa forma de cariño que en el campo puede ser brutal, casi salvaje, pero real. La transformación de Raval para ese papel tiene imágenes que se quedan pegadas a la retina. La ropa gastada que no parece vestuario, sino vida. Las manos que parecen haber trabajado desde siempre. La sonrisa rota, la mirada que alterna inocencia y tormenta. Y sobre todo, ese vínculo con un pájaro, una criatura mínima que, en pantalla, se vuelve símbolo de algo enorme, la única belleza que ese personaje puede proteger en un mundo que lo aplasta. Hay escenas donde el espectador siente un escalofrío porque entiende que no está viendo a un actor interpretando, está viendo a un hombre siendo atravesado. Y en medio de ese proceso ocurre una de las cosas más duras y más peligrosas para un artista: el éxito absoluto. Cannes. El escenario, los flashes, la etiqueta de prestigio mundial. Y de pronto Paco Raval, que venía de un universo donde el aplauso se ganaba a fuerza de sudor, se encuentra recibiendo el reconocimiento más alto, al nivel más alto. Pero lo más llamativo es el contraste. No es un premio que lo convierte en una estrella nueva. Es un premio que confirma que el verdadero poder lo estaba construyendo desde hacía años, como quien afila un cuchillo a oscuras. Y mientras el mundo lo aclama, el tablero de la rivalidad se vuelve más cruel, porque Fernando Rey, el competidor silencioso, también está en esa liga internacional. Y entonces cae la bomba que, en la cabeza de Paco, debe haber sonado como un disparo en una habitación vacía. A Paco lo quería William Friedkin para The French Connection. El director lo pensó para encarnar al gran villano francés, pero por un error del equipo contrataron a Fernando Rey. Un error, un malentendido, una torpeza administrativa. Y el resultado, la puerta de Hollywood se abre, pero para el otro. Ese es uno de esos giros que parecen escritos por un guionista sádico, porque no es una derrota limpia, no es no te eligieron, es algo peor, te eligieron
pero no te dejaron entrar. Aquí es donde la historia se vuelve eléctrica, porque Paco no responde con un comunicado ni con una pataleta. Responde con lo único que sabe hacer: trabajar como si el mundo le debiera algo, como si cada personaje fuera una revancha, como si en cada escena le estuviera diciendo a esa industria: ¿ves? Esto era mío, esto es mío, esto siempre fue mío. Y aún así, el destino se ríe otra vez y ofrece un segundo giro. Años después, Paco termina trabajando con el propio Friedkin, no en el proyecto que lo habría convertido en icono americano inmediato, sino en otra película, distinta, dura, extraña, como si la vida le devolviera la oportunidad con un sabor más amargo. Toma, aquí está tu director, pero no te voy a dar el camino fácil. Ese tipo de golpes moldean a un actor, lo vuelven más profundo o lo rompen. A Paco lo vuelven más profundo, y su carrera en esa etapa se convierte en una especie de maratón de intensidad. Cine, teatro, televisión, rodajes internacionales, colaboraciones con autores que miran la realidad desde lugares muy distintos. Lo impresionante no es solo lo que hace, es cómo lo hace. Porque Paco tiene una cualidad rarísima. Puede ser enorme sin ser grandilocuente. Puede llenar un plano con la sola respiración. Puede convertir un silencio en amenaza o en ternura. Puede hacer que un hombre aparentemente común se vuelva mítico. Y aquí metemos el detalle que aumenta la tensión. El tiempo vuelve a apretar. No es solo la ambición, ya, es el cuerpo. En su madurez, Paco empieza a cargar con señales que no se ven en los pósters. La tos que aparece en momentos inoportunos, el cansancio que se esconde detrás de una broma, el aire que a veces cuesta. Él no lo convierte en drama público, lo convierte en urgencia privada, porque sabe lo que le pasa al minero cuando el pulmón se cansa. Y el miedo, ese miedo antiguo de la infancia, regresa como un animal que no envejece. Y sin embargo, en lugar de frenar, acelera. Se mete en papeles donde la vejez no es un adorno, sino una herida. Personajes que llevan historia encima, que han vivido demasiado, que ya no pueden fingir. Y ahí Paco es un maestro. No interpreta la decadencia, la vuelve dignidad. No imita el desgaste, lo transforma en belleza. En televisión, por ejemplo, logra algo que muchos actores de prestigio no consiguen: entrar en la casa de la gente sin perder su filo. El público lo ve y siente que hay verdad, que aunque el guión sea ficción, la mirada de ese hombre ha visto algo real. Eso lo convierte en un rostro popular sin volverse superficial, un equilibrio peligrosísimo. Y mientras tanto, la rivalidad con Rey se mantiene como un pulso de fondo. No porque se insulten en público, sino porque representan dos modelos de actor en un país que intenta definirse. Rey, el aristócrata del gesto; Raval, el obrero de la emoción. Rey, la elegancia como arma; Raval, la humanidad como cuchillo. Cada vez que el cine internacional ensalza a uno, el otro tiene que responder sin hablar, con trabajo. Y entonces llega otro logro que es casi una ironía del universo. Paco, el actor de carne, se convierte en pintor. No literalmente, claro, pero cuando encarna a Francisco de Goya en Burdeos, ya no se trata de hacer de un personaje histórico. Se trata de sostener una leyenda dentro del cuerpo. Goya no es solo un genio, es un hombre perseguido por sus visiones, por su país, por su época, por sus demonios. Un hombre que mira la belleza y la encuentra, sí, pero también mira el horror y lo pinta. Para Paco, ese papel es como cerrar un círculo. El niño que vio hambre, el joven que vio censura, el actor que vio la hipocresía de los salones, ahora mira el mundo con los ojos de un artista que sabe que la verdad, si se pinta de frente, asusta. Su actuación tiene algo hipnótico. No busca agradar, busca inquietar. Busca que el espectador sienta que está viendo a alguien que sabe demasiado. Y cuando ese trabajo es reconocido, el premio no es solo una estatuilla, es una confirmación definitiva. Paco no era un gran actor, a pesar de su intensidad. Era grande precisamente por ella. Y en este punto la historia vuelve a apretar el nudo,
Porque Paco ya no compite solo con Fernando Rey. Ahora compite con algo más feroz, su propia sombra. El mito pesa. El público ya no te permite fallar. El equipo ya no te mira como un compañero más. Te mira como una institución. Y la institución, por dentro, sigue siendo un hombre con miedo a quedarse sin aire. Aquí hay otra imagen concreta, casi cruel. Paco, antes de una toma importante, sin música épica alrededor, solo con el equipo esperando, ajustándose el vestuario con manos lentas. De pronto se queda quieto como si escuchara un sonido que los demás no oyen. No es el director, no es la cámara, es su propio pecho, su respiración, ese recordatorio íntimo. No eres inmortal. Y aún así, cuando dicen acción, se enciende como un incendio. En su proceso hay una obsesión: no repetirse, no quedar atrapado en el personaje Raval. Por eso se arriesga con registros extraños, con papeles que en otro actor serían caricatura y en él se vuelven humanos. Por eso alterna lo prestigioso con lo imprevisible. Por eso puede aparecer en un proyecto popular y al siguiente en uno que parece una pesadilla artística. Paco entiende algo esencial. Si el actor se acomoda, muere antes de morir. Y cada logro suyo en esa etapa es como un golpe en la mesa. Consagración internacional real, no de moda. Personajes que se vuelven parte del imaginario colectivo. Reconocimientos que llegan cuando muchos ya estarían retirándose. Un prestigio que no lo aleja del público, sino que lo acerca más. Pero el conflicto no desaparece, solo se transforma. Porque hay un momento en que Paco entiende, y esto es un twist doloroso, que su rival no es solo Fernando Rey. Su rival es el azar, el error, la casualidad que te roba un papel por una confusión, la industria que te encasilla por un acento, el cuerpo que un día decide que no coopera, el tiempo que te mira y no negocia. Y Paco, en lugar de rendirse, hace lo más temerario. Convierte esa amenaza en combustible. Se obliga a mantenerse en forma artística como si cada proyecto fuese el último, como si cada rodaje tuviera un contador en rojo. Y eso se nota en pantalla, se nota en el brillo de sus ojos, en la manera en que mira a otro actor como si lo estuviera midiendo y amando a la vez, en la forma en que habla, con esa voz que parece salir de una mina, de un teatro y de una taberna al mismo tiempo. Cuando terminas de ver una de sus grandes interpretaciones de esta etapa, la sensación es extraña. No es «qué buen actor», es «qué vida tan feroz cabe dentro de un actor». Y eso es precisamente lo que lo convierte en una figura irrepetible. Paco Raval no solo alcanzó la cima, hizo que la cima pareciera un lugar peligroso, lleno de viento, donde solo se puede estar si aceptas pagar el precio. Ahora el relato entra en su tramo más incierto, cuando un hombre ya lo ha conseguido casi todo, pero el tiempo empieza a pedir su parte, y la vida prepara el giro final sin avisar. El último gran giro de Paco Raval no lo escribió un guionista, lo escribió el azar con una crueldad casi artística. Interpretó a Goya en Burdeos, y poco después su propia vida terminó también en Burdeos, a miles de metros de altura, con el aire convirtiéndose en enemigo. Es el tipo de coincidencia que, si la ves en una película, dirías demasiado perfecto. Pero ocurrió, y cuando ocurre de verdad, deja una pregunta clavada en la garganta. ¿Cuántas veces puede un hombre engañar al tiempo antes de que el tiempo le cobre la deuda con intereses? En su última etapa, Paco ya no perseguía el aplauso, lo tenía. Lo que perseguía era otra cosa, mucho más difícil: seguir siendo peligroso. Para un artista, peligroso significa no volverse estatua, no repetirse, no convertirse en postal. Paco lo entendía como se entienden las cosas esenciales, con el cuerpo, con esa intuición de quien ha visto a la vida apagarse en un pecho cansado. Y por eso, mientras muchos a su edad se protegen, él hacía lo contrario, se exponía. Aparecía donde no lo esperaban, en papeles pequeños que, en sus manos, se volvían inolvidables. En historias raras, oscuras, a veces casi grotescas, donde un actor menos valiente
habría entrado pidiendo perdón. Paco entraba como entra un animal a un territorio, mirando primero, oliendo el aire y luego marcando presencia. Su voz ya no era solo voz, era un instrumento con cicatrices. Tenía esa textura de humo, de madrugada, de conversación larga con la vida. Y su cara parecía hecha para contar historias sin abrir la boca. Había aprendido a actuar de una forma que solo los grandes consiguen, con la respiración. Con un simple gesto podía decir: te quiero, me das pena, te temo y te destruiría si me obligas. Todo a la vez. Eso no es técnica, es vida destilada. Pero la vida real también jugaba su partida. Paco arrastraba problemas respiratorios, ataques de tos, momentos en los que el aire parecía menos generoso. Y, aún así, se negaba a bajar el ritmo, no por inconsciencia, por desafío, por identidad. Porque en el fondo, desde niño, había vivido con la sensación de que el mundo te puede cortar la luz sin previo aviso. Él no quería que lo apagasen sentado. En esos años, además, su compromiso político no era una pose de entrevista. Era una elección que le había traído amigos, enemigos y silencios incómodos. En una España que había cambiado de piel, todavía quedaban heridas abiertas. Y Paco, con su nombre ya convertido en símbolo, no era neutral. Y eso también era una forma de rivalidad. No solo con un actor concreto, sino con la tentación de vivir cómodo, de no molestar, de convertirse en patrimonio inofensivo. Pero Paco no sabía ser inofensivo. Y aquí entra el rival, el competidor que nunca dejó de estar presente en el eco de su carrera, Fernando Rey. Incluso cuando no compartían rodaje, compartían un trono invisible. Dos maneras opuestas de dominar el cine, dos figuras que el público comparaba sin decirlo, el estilo contra la sangre, la elegancia contra la herida, y lo más inquietante, Rey era, para Paco, el recordatorio permanente de esa puerta que la vida abrió una vez, para el otro. Con los años, esa rivalidad ya no era una rabia juvenil, era un duelo por el recuerdo, por quién quedaría como la cara de una época. Y entonces ocurre el twist silencioso. Paco, el hombre que parecía más terrenal, empieza a convertirse en algo que sobrevive mejor que la elegancia. Un mito popular, porque hay artistas que se admiran y ya. Y hay artistas que se sienten como familia, aunque nunca los hayas visto de cerca. Paco pertenecía a esa segunda categoría. La gente no solo decía: qué bien actúa, decía: ese hombre ha vivido. Y esa sensación no se evapora. Mientras tanto, su hogar seguía siendo su puerto. Asunción Balaguer, su compañera de vida, no estaba al margen de su leyenda. Era parte del sostén. Ella conocía al Paco que el público no veía. El Paco que llegaba reventado, con ojeras, con el cuerpo hecho un mapa de viajes. El Paco que a veces se sentaba en silencio, como si hubiera gastado todas las palabras en el set. El Paco que, pese a la fama, seguía teniendo un fondo de hombre de barrio, directo, cálido, capaz de reírse fuerte y de emocionarse sin vergüenza. Y entonces el tiempo que siempre espera empieza a acercar la tijera. Paco recibe un reconocimiento en un festival en Montreal, un homenaje de esos que te ponen una medalla simbólica, te miran con respeto, te dicen gracias por existir. Y él lo acepta con esa mezcla suya de orgullo y modestia, como quien sabe que ha ganado, pero no quiere parecer satisfecho, porque hay hombres que, incluso en la victoria, sienten que todavía tienen que demostrar algo. Y aquí aparece la cuenta atrás final, el verdadero límite de tiempo con el que la vida lo acorrala. Le faltaban apenas unas semanas para recibir un premio honorífico por toda su carrera en el Festival de San Sebastián. Un premio que, en la lógica humana, debía ser su coronación tranquila. Un final de ciclo. Un abrazo definitivo del oficio. 3 semanas. Un mes, como mucho. Un puñado de días. Y entonces sucede. En el avión de regreso, Paco empieza a toser. No una tos cualquiera, una tos que ya no es molestia, sino alarma. Los que han visto una crisis respiratoria lo saben. Primero es el intento de disimular, el gesto de no pasa nada, la mano buscando aire en el aire,
Y luego el cuerpo toma el mando, y la dignidad se queda a un lado. Oxígeno, miradas tensas, un pasillo estrecho, el ruido del motor que de pronto parece más fuerte, el rostro del actor, ese rostro que había dominado planos y escenarios, convertido en un rostro humano, vulnerable, pidiendo una cosa sencilla: aire. El avión hace una escala de emergencia en Burdeos, y ahí la historia se vuelve brutalmente cinematográfica. Paco llega a la ciudad de Goya, no como personaje, sino como final. No hay alfombra roja, no hay música, no hay discurso, solo el aterrizaje urgente, la prisa, la sensación de que el mundo se está cerrando. Y muere antes de que los médicos puedan alcanzarlo, así, seco, sin permiso, sin escena de despedida. El actor que había sobrevivido a décadas de intensidad, a la guerra emocional de su oficio, a la censura, a las derrotas absurdas, a las victorias que queman, cae en un lugar que parece un chiste negro del destino: Burdeos, como si la vida, al final, quisiera firmar con un guiño cruel, un sello imposible de ignorar. Y aquí llega el twist más doloroso. El premio de San Sebastián lo estaba esperando. La ceremonia, el aplauso, la memoria en vida. Todo eso ocurre, pero ya no con él. Ocurre como ocurre lo inevitable cuando llegas tarde. El mundo sigue, pero el hueco se nota. El reconocimiento se entrega de forma póstuma. Lo recoge su familia. Y la imagen es devastadora precisamente porque es sencilla. El premio está ahí, el nombre está ahí, y el hombre no. Es en ese punto donde una biografía deja de ser historia de éxito y se convierte en otra cosa. Un relato sobre lo que permanece, porque cuando Paco muere, no muere su presencia. Se produce un fenómeno raro. La gente lo recuerda más, lo ve más, lo cita más, como si, al desaparecer el cuerpo, el mito tuviera más espacio para respirar que el propio Paco. Es una paradoja cruel, pero frecuente en los grandes. La ausencia agranda. Después, el tiempo sigue avanzando y hace su segunda cosecha. Años más tarde, muere Asunción Balaguer. Y esa muerte, aunque sea natural, tiene el peso simbólico de un telón que se cierra del todo. Para quien conocía su historia, era como perder la última testigo íntima del hombre detrás del personaje. Como si por fin el mundo se quedara solo con la obra y con el eco. Pero el eco se vuelve más concreto de lo que parece. Su nombre no queda solo en los créditos. Queda en instituciones culturales, en espacios de cine, en homenajes que convierten su figura en punto de encuentro. Hay una filmoteca que lleva su nombre en Murcia, como si el lugar que lo vio nacer de tierra decidiera guardarlo para siempre en luz. Y eso es muy Paco, pasar de la mina al proyector. Y ahí aparece un giro contemporáneo, inesperado, que demuestra que la rivalidad y el conflicto no mueren con el hombre, solo cambian de forma. Años después, en un municipio, se intenta retirar o cambiar el homenaje público a Paco y a Asunción por su militancia política, como si alguien pretendiera reescribir el pasado con una espátula, alisar lo que incomoda, quitar la memoria como quien quita una placa. La reacción es inmediata: indignación, protestas, voces de la cultura, vecinos, familia. Y al final se rectifica. Los nombres se quedan. Y ese episodio, aunque parezca menor, es una escena perfecta para entender su legado. Paco Raval todavía genera batalla, todavía divide, todavía obliga a posicionarse. Y eso, para un artista, significa una cosa clara: sigue vivo en el debate, no solo en la nostalgia. No es un recuerdo bonito, es una presencia que pesa. Mientras tanto llega otra capa de inmortalidad: los documentales, los archivos familiares, el material inédito, las grabaciones domésticas, los escritos. Se prepara un año conmemorativo, se rueda, se reconstruye, se vuelve a su lugar de origen. Y aparece otra imagen poderosa: el niño del polvo, convertido en centenario cultural. Un hombre que empezó apagando y encendiendo focos para otros y termina siendo luz para una región, para un país entero. Y entonces, si volvemos al rival por última vez,
La pregunta final deja de ser ¿quién consiguió tal papel? O ¿quién llegó más lejos? La pregunta se vuelve más profunda. ¿Quién se quedó en el corazón de la gente como un familiar, como un espejo, como un símbolo? Fernando Rey quedó como elegancia, como perfección, como cine de clase mundial. Paco Rabanne quedó como algo más difícil de clasificar, verdad. Y la verdad envejece mejor que la perfección, porque la perfección se admira, pero la verdad acompaña. El legado de Paco no es una lista de premios, es una sensación física que te invade cuando lo ves actuar, la sensación de que ese hombre no está fingiendo el dolor, está recordándolo, que no está fingiendo la alegría, está rescatándola, que no está fingiendo la rabia, la ha masticado antes. Y por eso cuando lo miras en pantalla, no solo ves un personaje, ves una vida entera intentando caber en 2 horas. Y si hay una última imagen para cerrar este viaje sin resúmenes, sería esta. Un avión bajando de urgencia. Un hombre famoso, sí, pero sobre todo humano, intentando atrapar aire con la misma desesperación con la que, de joven, atrapaba oportunidades. Y, al mismo tiempo, en otro lugar, un festival preparando un aplauso que ya no llegará a sus oídos. 2 escenas paralelas, 2 tiempos distintos. Y en medio, una verdad simple y brutal. El tiempo no negocia, pero el arte a veces lo engaña. Paco Rabanne se fue. Su voz no.